Bienvenidos correlones de vuelta a Forza Horizon 5. Vamos a iniciar la nueva serie Onda Retro de Horizon. Ya le puse el ojo al N-Edition 74 del 2022 que se ve formidable, pero para conseguir los 80 puntos para desbloquear ese coche necesitamos por supuesto superar todas las estaciones. Vamos a iniciar en verano, estación de lluvias, y voy a buscar los puntos estacionales superando las pruebas que ves en pantalla para desbloquear el Lambo Countach 2021 que se ve espectacular. Por supuesto, me identifico muchísimo con esta nueva serie porque yo nací en los años 80, así que estoy más que identificado y me siento a gusto con esto. Voy a iniciar de inmediatamente con el desafío semanal Forzathon a bordo del NSX-R del 92 y vamos para allá. Ok, cuando vayan a buscar el coche tienen que tener precaución porque los modelos se parecen bastante, sobre todo con el del 2005, ¿de acuerdo? Entonces, tienen que buscar es el año 92, el NSX-R del 92. Ok, así que lo voy a seleccionar, lo voy a sacar del garaje. De serie, no lo voy a tocar todavía, lo voy a tocar para el segundo capítulo, el tercer capítulo creo. Ok, ya con eso, con sacarlo del garaje y de repente recorrer un par de metros, ya cumples con el primer capítulo. El segundo dice: sácale partido a esta reducción de peso y gana una carrera callejera. De acuerdo, creo que no hace falta honestamente modificarlo para conseguir una victoria en una carrera callejera. Vamos a buscar los iconos de carreras nocturnas morados, ¿ok? Como este. Nos colamos en el festival. Vamos para allá, vamos a hacer un viaje rápido. Todas, te puede servir cualquier tipo de carrera siempre y cuando sea callejera nocturna que se hace con tráfico. Vamos a entrar en el evento en solitario. Por lo menos este es interesante porque son 5 millas de recorrido, Así que vamos a ver cómo se porta el NSX-R del 92. Voy a hacer la carrera de serie, estoy convencido de que puedo ganar. Este es un coche fantástico. Recuerda también que el algoritmo empareja mucho los coches de los derivatares contigo. Entonces eso también facilita un poco las cosas y no significa que no vayas a tener dificultad. Aún así, si tienes problemas, ingresa antes de iniciar la carrera, ingresa en la parte de configuración y puedes cambiar la dificultad de los derivatares. Yo lo voy a hacer en modo invencible a ver cómo me va. Si lo logras en modo invencible sin asistencias de manejo, como siempre les recomiendo, van a conseguir el 100% de bonificación adicional por la dificultad. Entonces, por mayor razón, les recomiendo ampliamente que lo intenten. Recuerda que este coche es fantástico porque es motor central, trasero. Este es uno de los coches que ayudó a diseñar nada más y nada menos que mi ídolo Ayrton Senna. Y en serio que es un coche fantástico. Mira como sin mayor problema. Uy, ahí sí me fui largo yo, Hay que tener cuidado con la frenada, vamos. Lo otro bueno también de este tipo de carrera es que son sprint, ¿ok? Y eso significa que es un solo recorrido, hay de principio a fin, velocidad, más que todo. Ay, ahí me trancó el drivatar, eso lo hacen a propósito. Vamos. Uy. Mira ese camión, ese Mercedes. Cuidado con el tráfico. Uy, los frenos. No, voy a tener que reiniciar. Vamos, que ya le estoy agarrando el truco al coche, vamos. 9000 revoluciones por minuto de serie, Qué belleza. Vamos. Aquí es donde tengo que ser más precavido, porque es donde siempre me salvo. Eso es, mejor curva. Uy, cuidado, con el tráfico que viene de frente. No me bloquees así, cuidado con el camión. No, imagínate. Eso es. Buena curva, esa era la curva que yo estaba buscando. Perfecto, vamos. Cuidado con el coche de Barbie. El coche eléctrico de Barbie. ¡Ay! El Corvette. Y como me empujó, ¡qué bárbaro!
No, pero el Lincoln Co. Se desempeña bastante bien, ¿eh? Mira, mira cómo se escapa ahí en la curva. ¡Qué bárbaro, eh! No está fácil. Vamos por él. Eso es. Ahí me acerqué bastante. Vamos, 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 vamos. Sí se puede, sí se puede, sí se puede, sí se puede. ¡Vamos! Velocidad, 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 velocidad. Ajá, ahí liberé un poquito la dirección en la salida de la curva. Eso me dio también un poco más de acercamiento. Estoy usando el rebufo todo lo que puedo. Uy, aquí sí frenaste. Bien, listo, señores. ¿Vieron que sí se puede? Sí se puede. 66%. No, ya esto está en el bolsillo. A no ser... Aquí lo mantengo en cuarta. Al límite de revoluciones porque viene una curva fuerte y aquí viene otra curva fuerte que hay que tener precaución de no salirse. Y sin embargo, cuidado con el tráfico. Cualquier choque aquí sería garrafal. Vamos, 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 vamos. Eso es, eso es. Esa es la curva, esa es la que yo estaba buscando. Perfecto, vamos para arriba. Vamos, 8500, 9000, quinta marcha, 148, 150 millas y cruzo la meta. Arriba Ayrton, arriba Ayrton. 2 minutos 55, inversión de tiempo total en esta carrera. Recuerda que puedes correr en cualquier carrera nocturna, callejera, pero tiene que ser de ese tipo. Ahora tenemos que invertir dinero en la modificación. Segundo capítulo completado. Ahora tenemos que invertir 20,000 o más créditos en mejoras. ¿Ok? Entonces nos vamos un momento al garaje. Voy a hacer una modificación rápida especial para dejarla almacenada para ustedes, por supuesto. Vamos a ver el motor. Solo por un tema de nostálgico le voy a dejar el motor de serie. Y en vez de colocarle un biturbo, le voy a poner un supercargador que me parece que va más acorde a este coche. Y mira nada más lo que podemos hacer. Le podemos colocar un white body, pero aunque se ve brutal y me encanta el diseño, me gusta muchísimo, solo por un tema de nostálgico lo voy a dejar sin eso. Le voy a colocar, eso sí, le voy a colocar un compuesto de neumáticos de carrera, voy a ensanchar las de atrás, la de adelante un poco, voy a colocar los rines, los voy a dejar de serie. No, los rines les voy a colocar los de la marca Oz. Sí, les voy a colocar unos rines un poquito más pesados para balancear el tuneo. ¿Dónde estás? Aquí están. Los Super Turismo GT de la marca Oz. Esos rines son los que me gustan a mí y le sientan bien, ¿verdad? Aumentamos el perfil a 18 pulgadas, adelante y atrás. Vamos a colocar la última estación del supercargador. Vamos a mejorar la inyección. Podemos colocar, sí, línea y árbol de levas deportivo. Sí lo podemos hacer. Vamos a colocar un intercooler. Vamos a ver. En la parte de... Uy, Rocket Bunny, mira qué belleza de alerón. Pero esto va de la mano con el ensanchamiento de carrocería. Aunque me favorece, la verdad no me convence mucho. Es más, y no le voy a colocar tampoco eso. Así que, por cierto, yo aquí emocionado, yo no le he puesto... Es más, voy a tener que colocar, en vez de gomas de carrera, les voy a colocar un compuesto de competición. Sí. Y así tenemos un poquito más de espacio, porque no le he puesto ni el embrague de carreras ni la transmisión de carreras, que es súper importante. ¿Ves? Ahora sí, transmisión de carrera, línea de carrera, diferencial fuera de pista le voy a poner. Ok. Y creo que ahora sí puedo colocarle un intercooler, no. Aceite y refrigeración de competencia, sí, de carreras también. Volante de inercia, no, de ahí sí se quedó corto. Bueno, aunque no pudimos colocar filtro cónico, no pasa nada, yo creo que ahí está
Uy, cómo suena esa belleza ahora, escúchenlo. Uy, cómo suena el supercargador. Mira, ya ahí se ve el motor ligeramente, ¿lo ven? En la parte de atrás del vidrio. Qué hermosura, me encanta este coche, ¿eh? Me fascina. Y aquí vamos a gastar 45.800 créditos. Está muy bien, fácil. Ok, vámonos. Ok, ya lo sacamos del garaje y el coche está listo para la acción. Lo llevé al límite de la clase A800 para que lo puedas probar y voy a guardar esta configuración inmediatamente para que lo tengas en la biblioteca de la comunidad, ¿de acuerdo? Y les recuerdo también que para conseguir mis tuneos tienes que escribir mi nombre de creador en el buscador, ¿de acuerdo? Se llama Romer Lorenzo, es el nombre que tienes que poner allí como aparece en la parte superior de la pantalla. Todo pegado, Lorenzo con Z en el buscador. Ok, ahora que ya tenemos el coche modificado y que ya hemos invertido más de 20.000 créditos, ya cumplimos con el tercer capítulo del desafío Forzatón. Y en el último desafío, el último y el más sencillo, es que hay que conseguir 3 estrellas en zonas de velocidad. Vamos al mapa y buscamos zonas de velocidad que estén en asfalto. ¿Ok? Puede ser, por ejemplo... Recuerda que no son radares, son zonas de velocidad. Por ejemplo esta. Atlantes de Tula. Hay que conseguir 3 estrellas. ¿Ok? Y tenemos que superar la barrera de las 150 millas dentro de la zona. ¿Ok? Hacemos un viaje rápido para tomar algo de impulso y no te puedes salir del asfalto. Eso es muy importante. Tienes que mantenerte dentro de la zona porque si te sales, ya sabes lo que pasa, tienes que reiniciar. Vamos a ver. 79, 80 millas y seguimos avanzando. Vamos. Eso es. 120. No lo voy a conseguir, aparentemente. Ok, no importa, lo hacemos en retorno. Da la vuelta cuando sea seguro. Lo hacemos en retorno. Y lo puedes hacer tantas veces como sea necesario porque es acumulativo, ¿de acuerdo? Las estrellas que vayas consiguiendo se acumulan para el desafío. Y si no me crees, observa aquí. De las 3 que necesitamos ya tengo 2 acumuladas. Ahí aparece en la parte inferior, por encima del premio de los 160 puntos Forzatón, que es lo que nos van a dar muy cerca. Ya estamos cerca de conseguirlo. Y listo. Se supone que la teoría, cuando supere esta, cuando complete este recorrido, ya me tienen que dar la estrella que me hace falta. Y Has listo. llegado a tu destino. Da la vuelta cuando sea seguro. Vamos a ver, esperamos el mensaje. Y desafío semanal Forzatón completado. Fácil y rápido. Recuerda, es el Honda NSX R de 1992. El que ayudó a modificar a Ayrton Senna, nada más y nada menos, ¿eh? Nada más y nada menos.